siendo las 15 horas con 10 minutos del día 3 de agosto de 2015, da inicio la sesión pública de resolución ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, convocada para esta fecha, conforme al orden del día y aviso publicado previamente en los estrados de este tribunal. Le solicito, señor Secretario General Alejandro Javier Martínez Mejía, verifique el quórum legal e informe sobre los asuntos listados para esta sesión pública. Con el permiso de usted, se hace constar que se encuentran presentes los 3 magistrados electorales que integran el pleno de este tribunal. En consecuencia, existen quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que será materia de resolución 3 recursos de revisión y 5 procedimientos especiales sancionadores con la clave de identificación, partes y autoridades precisadas en el aviso fijado en los estados de este tribunal. Gracias. Señores magistrados, someto a su consideración los asuntos listados para esta sesión pública. Si están de acuerdo, sírvanse manifestarlo en votación económica, solicitándole a usted, Secretario General, informe. Informa al presidente que los asuntos listados fueron aprobados por unanimidad de votos de los magistrados presentes. Muchas gracias. Señor Secretario Javier Armando Ortiz Guerrero, le solicito por favor proceda a dar cuenta de los proyectos de resolución que la ponencia de mi cargo somete a la consideración de este tribunal. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al recurso de revisión T-Rev-68/2015 y su acumulado T-Rev-69/2015, interpuestos respectivamente por el ciudadano Ismael López Morales, representante del Partido Revolucionario Institucional, y por el ciudadano Roberto Ramos Torres, representante de Morena, ambos ante el Consejo Municipal Electoral de Silao de la Victoria, Guanajuato, en contra de los resultados del escrutinio y cómputo municipal de la elección de ayuntamiento, la declaratoria de validez de la citada elección, así como a la expedición de las constancias de mayoría y de asignación de regidores respectivas. Los impugnantes alegan irregularidades que encuadran en causales específicas de nulidad de votación previstas en las fracciones quinta y sexta del artículo 431 de la Ley Electoral Local. Plantean como agravios la existencia en cada casilla de 50 boletas adicionales a las computadas y autorizadas para los paquetes electorales, es decir, un número de boletas superior al número de votantes de cada casilla. Asimismo, piden la nulidad e invalidez de la elección porque en un gran número de casillas se emitieron diversas actas para hacer constar el mismo resultado electoral y porque existieron un sinfín de errores y discrepancias ortográficas y de llenado, así como hierros numéricos y de firmas en las copias al carbón de las actas de jornada electoral y de escrutinio y cómputo entregadas a los representantes de los ahora inconformes, en comparación a las copias certificadas expedidas por el Consejo Municipal Electoral de Silao de la Victoria. Finalmente, solicitan la nulidad de la elección de ayuntamiento porque al menos el 20% de las casillas tiene irregularidades irreparables y determinantes. En primer término, por lo que hace a las casillas 2618C2 y 2672C2, impugnadas por el Instituto Político Morena, la Autoridad Administrativa Electoral informó que dichas secciones no pertenecen al municipio en comento, por lo que los agravios fueron declarados inatendibles. En lo que respecta al argumento impugnativo del Partido Revolucionario Institucional, referente a que en un grupo de 24 casillas, de las que cita solamente el número y tipo, existieron anomalías derivadas de los incidentes que fueron presentados ante la mesa directiva de cada casilla, se estimó inoperante en virtud de que el accionante omitió precisar en qué consistieron las supuestas irregularidades y anomalías que señaló, así como las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron, por lo que la sola mención de las casillas que realiza y su referencia a los incidentes anexados devienen insuficientes para que se realice el estudio correspondiente a los mencionados supuestos. Sobre la hipótesis de nulidad por la recepción de votación a cargo de persona u organismos distintos a los facultados por la ley, se concluyó que salvo en 3 casillas, quienes recibieron la votación fueron los funcionarios nombrados en el encarte o bien personas pertenecientes a la sección correspondiente, descartándose la intervención de terceros no autorizados, por lo que el agravio deviene infundado. Y respecto de las casillas 2664C1, 2682B y 2699E1 se consideró fundado, en virtud de que se corroboró que actuaron en las respectivas mesas directivas de casilla personas que no fueron designadas en el encarte ni pertenecen a la sección correspondiente.
En consecuencia, procede la anulación de la votación recibida en ellas. Por lo que corresponde a la causal de nulidad por dolo o error en el cómputo de los votos, después de analizar el material probatorio de las casillas impugnadas, se concluyó que en su mayoría no existieron errores o las irregularidades detectadas no resultaron determinantes en el resultado de la votación, pues en el proyecto se establece que los errores cometidos durante el escrutinio y cómputo son imperfecciones menores encontradas en las actas que no pueden desvirtuar todo su contenido, hecha excepción de las casillas 2657E, 2662C1 y 2712B, en las que los errores detectados sí resultaron determinantes y trascendentes en el resultado de la votación, por lo que se propuso su anulación. Al analizar la existencia en cada casilla de 50 boletas adicionales a las computadas y autorizadas para los paquetes electorales, se estimó infundado el motivo de inconformidad en virtud de que no se demuestran las afirmaciones de los recurrentes en el sentido de que las 50 boletas extras a que aluden hayan sido utilizadas de manera indebida para beneficiar al partido vencedor en la contienda, ni que se haya registrado una constante en las casillas de más boletas extraídas de las urnas respecto del número de votantes, en cantidades injustificadas y mucho menos determinantes, que pudieran demostrar de manera objetiva sus alegatos de inconformidad. Aunado a que en todos los casos fue justificado el número de boletas entregadas a las casillas, atendiendo a que se debe considerar que los representantes de los partidos políticos pueden ejercer su derecho al sufragio en la casilla en que intervienen, lo que explica que exista un mayor número de boletas que el número de personas incluidas en las listas nominales correspondientes. En relación a los argumentos impugnativos vertidos por ambos recurrentes relativos a la nulidad e invalidez de la elección, porque en un gran número de las casillas se emitieron diversas actas para hacer constar el mismo resultado electoral, además de que existieron un sinfín de errores y discrepancias ortográficas y de llenado, así como hierros numéricos y de firmas en las copias al carbón de las actas de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo entregadas a los representantes de los actores, en comparación a las copias certificadas expedidas por el Consejo Municipal Electoral. En el proyecto se estima que las discrepancias encontradas no son rubros que incidan en el resultado de la elección, ni se demostró que se haya causado un obstáculo para la recepción de la votación, sino que se trató de discrepancias menores que no son de una entidad suficiente para que se hubiese originado una confusión insuperable al grado de afectar la votación recibida el pasado 7 de junio del año en curso. Finalmente, en lo que respecta a la nulidad de la elección prevista en el artículo 433, fracción primera de la Ley Electoral Local, que exige se demuestren irregularidades plenamente acreditadas y determinantes en al menos el 20% de las casillas, de bien infundado porque las 6 casillas anuladas no representan siquiera el 3% del universo de 206 casillas del municipio aludido, siendo insuficiente para colmar la hipótesis en comento. Asimismo, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al recurso de revisión T-Rep-72/2015, interpuesto por el ciudadano José Luis Huerta Torres, presidente del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional de Irapuato, Guanajuato, en contra de los proveídos de fechas 23 y 24 de julio de 2015, dictados en el expediente T-Rep-67/2015 por el magistrado de la tercera ponencia de este tribunal. En el proyecto se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en la fracción 11 del artículo 420 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, en virtud de que en contra de los actos imputados no resulta admisible el recurso de revisión, pues tales acuerdos no engastan en alguno de los supuestos limitativamente previstos por el numeral 396 del cuerpo normativo citado. Adicionalmente, se estima que en el caso concreto también se actualiza la causal prevista en el artículo 421, fracción tercera de la antedicha legislación, toda vez que resulta ser un hecho notorio que en el expediente T-Rep-67/2015, del cual derivan los acuerdos motivos de la impugnación, se emitió sentencia definitiva por este órgano plenario en fecha 24 de julio de este año. En consecuencia, al haberse emitido la sentencia definitiva que resolvió las cuestiones sujetas a debate, es evidente que los acuerdos impugnados dejaron de tener efectos, al operar un cambio de situación jurídica, porque la supuesta violación que le pudieron haber ocasionado dichos proveídos quedó superada. Por lo anterior,
Se propone desechar de plano la demanda por notoriamente improcedente. De igual forma, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador, expediente número T-P-75/2015, instaurado por el Consejo Distrital Electoral 7 con cabecera en la ciudad de León, Guanajuato, con motivo de la denuncia presentada por Mario Irán Hernández Muñoz, en su carácter de representante propietario del partido Morena, en contra del Partido Verde Ecologista de México, por la presunta difusión de propaganda política mediante un papel grado alimenticio para envolver tortillas. Del análisis jurídico del expediente, se determinó que no se acreditó la difusión de propaganda política en materia de la queja en el lugar señalado por el denunciante, ni tampoco las circunstancias de tiempo y modo de su distribución, porque no existe en el expediente ningún medio de prueba fehaciente que abone a ello, ya que de la inspección ocular realizada por la Autoridad Administrativa Electoral no se constató tal exhibición de propaganda, y el dicho de la dependienta del establecimiento no proporciona mayores elementos de convicción, por lo que la presentación por parte del denunciante de un ejemplar de la supuesta propaganda aludida es insuficiente para acreditar los extremos de la irregularidad invocada. Por tanto, se estima procedente declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia y la imposibilidad de fincar responsabilidad alguna al Partido Verde Ecologista de México al no haberse acreditado su participación en los hechos que denunció el quejoso. También doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador, expediente número T-P-79/2015, instaurado por el Consejo Municipal Electoral de la ciudad de San Diego de la Unión, Guanajuato, con motivo de la denuncia presentada por Baruch Ignacio Rodríguez Vadillo, en su carácter de representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, en contra del ciudadano David Vaca Reina, en su carácter de regidor del Ayuntamiento de San Diego de la Unión, Guanajuato, por su supuesta asistencia a varios eventos y o actos proselitistas del Partido Acción Nacional en días hábiles de labores. Del cúmulo de pruebas allegadas y desahogadas en el sumario, se acreditó la existencia de los eventos denunciados por el quejoso y la participación en ellos del denunciado, mismos que se verificaron en días hábiles de labores, lo que constituye una violación a los principios de imparcialidad y equidad rectores del proceso electoral, pues en su carácter de regidor del ayuntamiento en cita, solo puede acudir a eventos y o actos proselitistas en días inhábiles, por lo que se estima procedente imponerle como sanción una multa consistente en 25 días de salario mínimo general vigente en el Estado, que equivale a la cantidad de 1.707 pesos 00/100 moneda nacional. Finalmente, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al procedimiento especial sancionador, expediente número T-P-82/2015, instaurado por el director de la Unidad Técnico-Jurídica y de lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, así como el diverso acumulado iniciado con motivo de la denuncia planteada por la ciudadana Zoé Berenice Alba González, en su carácter de representante propietaria del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Municipal Electoral de León, Guanajuato, proseguido en contra de los ciudadanos Héctor Ortiz Torres y Timoteo Ramírez Rendón, respectivamente, por hechos que considera constituyen infracciones a la normatividad electoral susceptibles de sanción. Los supuestos actos ilegales se centran en que los ciudadanos Héctor Ortiz Torres y Timoteo Ramírez Rendón, en su actuación como servidores públicos del gobierno del Estado de Guanajuato, utilizaron recursos públicos al ofertar empleos temporales para favorecer el voto en beneficio del Partido Acción Nacional en León, Guanajuato. Del cúmulo de pruebas allegadas y desahogadas en el sumario, se acredita que los denunciados al momento de los hechos sí tenían el carácter de servidores públicos del gobierno del Estado de Guanajuato. Asimismo, se comprobó la existencia de las notas periodísticas que constituyen la génesis del presente procedimiento especial sancionador, y por su parte, la Secretaría de Desarrollo Social y Humano reconoció tener en marcha un programa social relacionado con el empleo temporal. Sin embargo, tales elementos son ineficaces para demostrar la supuesta utilización indebida de dicho programa de empleo temporal para beneficiar a algún partido político o candidato por parte de los denunciados, pues no se encuentran ni vinculadas con algún otro medio de convicción que genere convicción en tal sentido. Aunado a lo anterior, se determinó que los programas sociales, políticas públicas y obras de gobierno
no deben suspenderse o cancelarse de manera injustificada durante el periodo electoral, porque ello se traduciría en una afectación a los derechos de los destinatarios, por lo que deben ejecutarse, pues dicho periodo no debe implicar una parálisis de la administración pública y de sus acciones o programas de apoyo social, máxime si se encontraba previamente previsto tanto en el presupuesto como en las reglas de operación respectivas. Por tanto, en el caso concreto no se acredita la causa de responsabilidad de los servidores públicos denunciados y se estima procedente declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia y la imposibilidad de fincar responsabilidad alguna a Héctor Ortiz Torres y Timoteo Ramírez Rendón por no haber incurrido en transgresión alguna de los hechos que denunció la parte quejosa. En lo que respecta a los diversos sujetos denunciados que no fueron emplazados por la autoridad administrativa electoral, se evidenció que ello constituye una omisión que en condiciones ordinarias generaría la reposición del procedimiento en todas sus etapas respecto a dichos denunciados. Sin embargo, en el presente caso se hace innecesario, pues del análisis de los hechos motivo de la denuncia se evidenció que estos no constituyeron alguna vulneración a la normativa electoral, de ahí que ningún efecto útil tendría ordenar dicha reposición. Es la cuenta, señor magistrado. Gracias, señor secretario. Señores magistrados, están a su consideración los proyectos de la cuenta. Si no hubiera intervenciones, tomen por favor la votación, secretario general. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado Gerardo Rafael Sola Silva. Conforme con las propuestas. Magistrado Héctor René García Ruiz. De acuerdo con los proyectos. Magistrado presidente Ignacio Cruz. En los mismos términos. Magistrado presidente, le informo que los proyectos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, en el recurso de revisión expediente número 68/2015 y su acumulado 69 del mismo año, se resuelve. Primero, se declara la nulidad de la votación recibida en las casillas 2657E, 2662C1, 2664C1, 2682B, 2699E1 y 2712B, correspondientes a la elección del Ayuntamiento de Silao de la Victoria, Guanajuato. Segundo, se modifican los resultados consignados en el acta de cómputo municipal levantada en fecha 10 de junio de 2015 por el Consejo Municipal Electoral de Silao de la Victoria del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, para quedar en los términos del considerando 11º de la presente resolución. Tercero, se confirma la declaratoria de validez de la elección del Ayuntamiento de Silao de la Victoria, Guanajuato, y la expedición de las constancias de mayoría y validez de la elección, así como de asignación de regidores en los términos de los considerandos 7º a 11º de esta resolución. En cuanto al recurso de revisión número 72/2015, se resuelve. Único, se desecha de plano el recurso de revisión TEC-REP-72/2015 interpuesto por el ciudadano José Luis Huerta Torres en su carácter de presidente del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional en Irapuato, Guanajuato, acorde a los razonamientos establecidos en el considerando 4º de la presente resolución. Respecto del procedimiento especial sancionador número TEC-PES-75/2015, se resuelve. Único, se declara infundada la queja e inexistente la violación atribuida al Partido Verde Ecologista de México en los términos establecidos en el considerando 7º de esta resolución, por lo que es improcedente la imposición de sanción alguna. Referente al procedimiento especial sancionador, expediente número 79/2015, se resuelve. Único, se declara fundada la denuncia instaurada en contra de David Vaca Reina, por lo que se impone a este una sanción pecuniaria consistente en una multa de 25 días de salario mínimo general vigente en el Estado, equivalente a la cantidad de 1.707 pesos moneda nacional, en los términos precisados en esta resolución. Por lo que concierne al procedimiento especial sancionador número 82/2015,
Se resuelve. Único. Se declara infundada la queja e inexistente la violación atribuida a los ciudadanos Héctor Ortiz Torres y Timoteo Ramírez Rendón en los términos establecidos en el considerando séptimo de esta resolución, por lo que no resulta procedente imponer sanción alguna. A continuación, tiene el uso de la voz el señor magistrado Héctor René García Ruiz para la cuenta del proyecto de resolución que la ponencia a su cargo somete a la consideración de este tribunal. Gracias, señor presidente. Con su venia, solicito al señor secretario José Israel Martínez Vidal proceda a dar cuenta del proyecto de resolución que somete la ponencia a mi cargo a la consideración del pleno de este tribunal. Con su procesión, doctor presidente, y magistrados en el pleno. Doy cuenta con el proyecto de sentencia correspondiente al recurso de revisión TEC-REP 66/2015, interpuesto por Jorge Pérez Flores, Dante Franco Hernández y Carlos Joaquín Chacón Calderón en su carácter de representantes de la coalición flexible Juntos para Servir, en contra de la elección de Ayuntamiento de Celaya, Guanajuato, por nulidad de las votaciones en casillas y la expedición de la constancia de mayoría y declaración de validez de la elección de que se trata. En el primer concepto de agravio, aduce recurrente que se actualiza la nulidad consagrada en el artículo 431, fracción sexta de la Ley Comicial Local, pues afirma que en 114 casillas hubo error en la computación de los votos, vulnerándose con ello el principio de certeza y solicitando por ello que se anulara la votación emitida en estas. Para la ponencia, dicho agravio se considera parcialmente fundado, pues una vez analizadas las casillas impugnadas, se advierte que solo en 12 de las casillas existen inconsistencias con error determinante para anular la votación en ellas emitidas, al ser la diferencia numérica igual o mayor a los votos obtenidos por los partidos políticos que obtuvieron en primero y segundo lugar en la votación de ayuntamiento, manteniéndose firme la votación en las casillas restantes. Asimismo, refieren que al haberse actualizado la causal contenida en la fracción sexta del artículo 341 de la Ley Comicial Local en más del 20% de las instaladas durante la jornada electoral, debe anularse la elección de ayuntamiento del municipio de Celaya, Guanajuato. Lo anterior se considera infundado en virtud de que solo se declaró la nulidad de 12 casillas, las que no constituyen el 20% del total de las casillas que se instalaron en el municipio de Celaya, Guanajuato, pues estas apenas corresponden al 2.01% de un total de 595 casillas que se instalaron en el municipio referido. Como segundo agravio, refieren que el día de la jornada electoral se violaron los principios de libertad, autenticidad y efectividad del voto, al haberse ejercido presión en 11 de las casillas instaladas sobre los electores por parte del Partido Acción Nacional. Para la ponencia, dicho agravio deviene infundado, pues las pruebas aportadas para demostrar su dicho son insuficientes para demostrar la presión que afirma padeció el electorado en las casillas impugnadas, al no existir datos con los que se acredite en forma fehaciente el ejercicio de actos de presión por parte del Partido Acción Nacional a través de diversas personas identificadas plenamente, así como tampoco hay datos que demuestren la compra del voto ni del acarreo o traslado de votantes a emitir su sufragio en vehículos que prestan el servicio de transporte público de alquiler, taxis, en la ciudad de Celaya, Guanajuato, debiéndose mantener firme la votación emitida en las casillas que al respecto se impugnaron. En lo que respecta al tercer concepto de agravio, afirma la coalición recurrente que la votación en 15 casillas se recibió por personas distintas a las legalmente autorizadas. Para la ponencia, dicho agravio se considera parcialmente fundado, pues luego de haberse realizado el estudio de cada una de las casillas cuestionadas, se advierte que solo en 3 los funcionarios de casillas que recibieron la votación no estaban autorizados para ello, al no encontrarse en la lista nominal de las secciones correspondientes a dichas casillas. Y por lo que hace las casillas restantes que al respecto impugnan, se concluye que se instalaron legalmente con los funcionarios de casilla que para tal efecto fueron designados, y para el caso en el que alguno de estos no se presentó, fueron sustituidos conforme a lo establecido para tal efecto por la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales. En un cuarto agravio, los inconformes aducen violaciones a los principios constitucionales rectores en materia electoral, así como aspectos de intromisión de la Iglesia en la contienda electoral de Celaya, Guanajuato, por medio de la elaboración de un folleto religioso. Para la ponencia, las afirmaciones subjetivas de los recurrentes alegadas en el escrito recursal son insuficientes para demostrar que el partido político Acción Nacional fue el autor del documento anexado al recurso de revisión, en el que, de acuerdo a su contenido, se invitaba a no votar por el partido de la coalición. Lo anterior se afirma
pues los inconformes no debieron limitarse a afirmar mediante deducciones subjetivas la existencia del semanario el domingo, con la única exhibición de un ejemplar, sino que conforme a la carga de la prueba, debieron demostrar que tal documento fue distribuido masivamente en la ciudad de Celaya, Guanajuato, y que además, conforme a sus propias manifestaciones, fue editado, ordenado y publicitado por el Partido de Acción Nacional en unión o en contubernio con la Asociación Religiosa La Santísima Trinidad y Heriberto Jacobo Méndez en su carácter de director de Ediciones Paulianas S.A.S.B., sin que pueda desprenderse de los escritos ratificados ante el notario público que sean suficientes para tener por demostrarle la violación que los impugnantes señalan, pues dicho fedatario ni siquiera sentó textualmente el dicho de las personas referidas, únicamente certificó que se ratificó la suscripción y el contenido de la declaración de hechos por su autor, quedando demostrado que con los documentos ratificados ante el notario público, su signante solo tuvo la intención de acudir ante un fedatario público con la finalidad de ratificar su firma, mas no que los hechos declarados sean ciertos. En esta tesitura, ante la insuficiencia de los insumos probatorios, se concluyó que el agravio es infundado. Por último, señalan los impugnantes que debe declararse la nulidad de la votación por rebase en el tope de gastos de campaña que encuadra en la causal primera del artículo 436 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato. Al respecto, esta ponencia considera que las pruebas allegadas al sumario para tal efecto solamente arrojan indicios leves del tipo de propaganda electoral atribuible al ciudadano Ramón Lemus Muñoz Ledo con motivo de la contienda electoral en la que participó el pasado 7 de junio del 2015, reflejada en diversas partes y objetos, así como la celebración de algunas actividades y eventos públicos, pero no así su valor económico o su existencia real. Consecuentemente, esos indicios aislados no pueden servir de sustento a una eventual y no demostrada violación al principio de equidad, ya que su eficacia demostrativa es ínfima, por lo que de ellos no se puede formar convicción que acredite los hechos que se pretenden probar. Ahora bien, al haberse declarado la nulidad de la votación en 15 casillas, se propone modificar los resultados consignados en el acta de sesión de cómputo municipal de fecha 10 de junio del presente año, emitida por el Consejo Municipal Electoral de Celaya, Guanajuato. ¿Qué da cuenta, señores magistrados? Gracias, señor secretario. Señores magistrados, está a su consideración el proyecto de la cuenta. Si no hubiera intervenciones, por favor, tome la votación, señor secretario general. Por autorización, magistrado presidente, magistrado Gerardo Barrera Consima. De acuerdo con el proyecto. Magistrado Héctor René García Ruiz. Es mi ponencia. Magistrado presidente Ignacio Puga. De acuerdo. Magistrado presidente, le informo que el proyecto de la cuenta fue aprobado por unanimidad de votos. Gracias. En consecuencia, en el recurso de revisión número 66/2015 se resuelve, primero, la coalición Juntos para Servir, conformada por el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido Nueva Alianza, probó parcialmente los extremos de su pretensión conforme a lo resuelto en el considerando séptimo y octavo de esta resolución. Segundo, se confirma la declaratoria de legitimidad y la expedición de constancia de mayoría a favor de los candidatos a presidente municipal y fórmula de síndico y regidores del Partido Acción Nacional, emitida por el Consejo Municipal Electoral de Celaya, Guanajuato, en la sesión de cómputo municipal de fecha 10 de junio de 2015. Tercero, se confirma la asignación de regidurías realizada por el Consejo Municipal Electoral de Celaya, Guanajuato, en el acta de sesión final de cómputo de fecha 10 de junio de 2015, conforme a lo resuelto en el considerando 12º. Cuarto, se confirma la declaratoria de validez de la elección municipal que hizo el Consejo Municipal Electoral de Celaya, Guanajuato, en la sesión de cómputo municipal del día 10 de junio del año en curso. Quinto, se modifican los resultados consignados en el acta de sesión de cómputo municipal de fecha 10 de junio del presente año, emitida por el Consejo Municipal Electoral de Celaya, Guanajuato, con motivo de la anulación de la votación obtenida en las casillas 346C1, 348C1, 366B, 378C1, 386B, 401B, 412C10, 445B, 460C3,
480C1, 520B, 520C4, 522C1, 553C1 y 557C1, de conformidad con lo establecido en los considerandos séptimo y noveno de esta resolución. Sexto, se ordena al Consejo Municipal Electoral de Celaya, Guanajuato, por conducto del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, que rectifique el acta de cómputo municipal, restando la votación que fue anulada y que corresponde a las casillas señaladas en el resolutivo anterior, de conformidad con lo señalado en el considerando 12º de este fallo. Para tal efecto, se le concede un plazo improrrogable de 48 horas para dar cumplimiento a lo aquí resuelto, debiendo informar de ello a este órgano jurisdiccional dentro de las 24 horas siguientes a la ejecución material de este fallo. A continuación, tiene el uso de la voz el señor magistrado Gerardo Rafael Arzola Silva para la cuenta de los proyectos de resolución que su ponencia somete a la consideración de este tribunal. Gracias, señor presidente. Voy a solicitar al secretario de ponencia, Rodolfo Elías González Montaño, que él cuenta, por favor, con los procedimientos sancionatorios que la ponencia a mi cargo pone a consideración del Pleno de este organismo jurisdiccional. Un gusto, magistrado. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados, me permito dar cuenta con el proyecto relativo al procedimiento especial sancionador identificado con la clave TEC-PES-65/2015, formado con motivo de la denuncia presentada por Ma Dolores Serna Moreno, quien se ostentó como representante del Partido Acción Nacional por hechos que consideró constituyen infracciones a la normatividad electoral susceptibles de sanción en contra de Lorenzo Salvador Chávez Salazar. En el asunto se denuncia un hecho relacionado con la realización de actos anticipados de campaña, a saber, la realización de un evento denominado Mis 15 años, donde presuntamente el Partido Revolucionario Institucional fue el organizador de un concurso dirigido a las quinceañeras de la ciudad de Uriangato, Guanajuato, mediante el cual se les regalaría una fiesta a 25 jovencitas, siendo al final 28 niñas las seleccionadas de todos los sectores de la ciudad. De igual forma se señaló que en dicho evento acudió el ciudadano Lorenzo Salvador Chávez Salazar, candidato del instituto político mencionado, para contender por el distrito electoral 20, con cabecera en Yuriria, Guanajuato, considerándose que dicha persona promovió anticipadamente su candidatura. Así las cosas, en el estudio de la infracción relatada se estableció que no existe responsabilidad del candidato denunciado, pues la denunciante fue omisa en acreditar su dicho sobre la promoción o apoyo político dado en el evento por el candidato denunciado, ni menos aún que en el mismo se haya comprometido a los electores para votar a favor de la opción política representada por Lorenzo Salvador Chávez Salazar como candidato a diputado local por el distrito local 20 con cabecera en Yuriria, Guanajuato, por el Partido Revolucionario Institucional, al no presentar ninguna prueba fehaciente que dejara demostradas sus aseveraciones. En ese sentido, se determinó que las fotografías aportadas por la denunciante fueron insuficientes por sí solas para acreditar sus pretensiones, dado su carácter imperfecto. Se estableció en el proyecto que lo único que quedó acreditado es que el día 21 de febrero del año en curso tuvo verificativo el evento social del festejo a un grupo de jóvenes quinceañeras de la ciudad de Uriangato, Guanajuato, y que la presencia en el mismo del denunciado se dio a título particular como parte de la actividad ordinaria de cualquier persona y como asistente de un evento privado donde no desplegó actos tendentes a posicionarlo en su calidad de candidato del Partido Revolucionario Institucional para la elección del día 7 de junio. Por tanto, se propone exonerar al denunciado en la queja promovida. Por otro lado, me permito dar cuenta con el proyecto de resolución del expediente sancionador identificado como TEC-PES-68/2015, formado con motivo de las denuncias presentadas por los partidos políticos Revolucionario Institucional y del Trabajo, por conducto de sus representantes Marco Tulio Aboites Espinosa y Francisco Martínez Cobar Osornio, respectivamente, por hechos que constituyen infracciones a la normatividad electoral susceptibles de sanción en contra de Carla Alejandrina Lanuza Hernández, otrora candidata del Partido Acción Nacional a la presidencia municipal de Salvatierra, Guanajuato, así como del instituto político señalado en último término. En el proyecto se distingue que los actos denunciados se relacionan con la colocación de propaganda electoral en sitios prohibidos
específicamente en 3 elementos del equipamiento urbano, a saber, estructura del depósito de agua que se suministra a la población ubicada en la explanada del jardín principal de la localidad de San Nicolás de los Agustinos del municipio de Salvatierra, Guanajuato, barda del kinder público, ahora plaza comunitaria aparentemente abandonada, ubicada en la comunidad de El Sabino, en el municipio aludido, y campo deportivo de fútbol de la comunidad de El Sabino de Salvatierra, Guanajuato. De igual forma se precisó como presupuesto fundamental de la denuncia concernía a los denunciantes dejar acreditada la existencia de los hechos, ello de acuerdo a las reglas del onus probandi o carga probatoria regulada en la fracción quinta del artículo 372 de la ley electoral local. En tal sentido, se esclareció que las únicas pruebas aportadas por los promoventes para acreditar sus pretensiones fueron diversas fotografías consideradas en el proyecto como ineficaces para alcanzar los fines pretendidos, ya que se presentaron de manera aislada, sin estar adminiculadas o concatenadas con diverso medio probatorio que robustezca la información que revela. Así, las fotografías presentadas constituyen solo un leve indicio que fue desestimado al contrastarse con el desahogo de la inspección ocular practicada por la autoridad administrativa en los lugares denunciados, donde se dio fe de la inexistencia de los hechos denunciados. Atento a lo anterior, se propone declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia y, por tanto, la imposibilidad de fincar responsabilidad alguna a Carla Alejandrina Lanuza Hernández y al Partido Acción Nacional. Es la cuenta, señores magistrados. Gracias, señor secretario. Señores magistrados, están a su consideración los proyectos de la cuenta. Si no hubiera intervenciones, secretario general, por favor, tome la votación. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado Gerardo Rafael Torres Silva. Los proyectos. Magistrado René García Ruiz. De acuerdo con los proyectos. Magistrado presidente Ignacio Cuba. En los mismos términos. Magistrado presidente, informo que el proyecto de la cuenta fueron aprobados por unanimidad. Gracias. Los proyectos. En consecuencia, en el procedimiento especial sancionador número 65/2015 se resuelve. Único, se declara infundada la queja e inexistente la violación atribuida a Lorenzo Salvador Chávez Salazar en los términos establecidos en el considerando octavo de esta resolución, por lo que es improcedente la imposición de sanción alguna. Finalmente, en el procedimiento especial sancionador número 68/2015 se resuelve. Único, se declara infundada la queja e inexistente la violación atribuida a Carla Alejandrina Lanuza Hernández y al Partido Acción Nacional en los términos establecidos en el considerando octavo de esta resolución, por lo que es improcedente la imposición de sanción alguna. Señores magistrados, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos listados para esta sesión pública, siendo las 15:48 del día 3 de agosto de 2015, se da por concluida. Muchas gracias a todos. Buenas tardes.